presupuestos, el gobierno deberá manejar de otra forma los fondos públicos y que la Fundación, en alguna de sus actividades, también. Juan Liach, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Buen Lo día mismo del padre, digo. Igualmente, igualmente para todos. ¿Cómo está este clima político? ¿Cómo lo estás viendo? Lo estás apreciando, mejor que viendo. Bueno, no es tan distinto que cuando hay elecciones presidenciales, ¿no? Siempre, sobre todo en la Argentina, le añadimos siempre una cuota de tensión. Lo que yo sí advierto que hay una suerte de división interna del país, que eso sí no se ha dado siempre con esta intensidad y que eso no es bueno, ¿no? Entre oficialismo y antioficialismo, digamos así, con sus distintas variantes. ¿Ves ¿no? Hay una diferencia muy profunda? Una diferencia que se está profundizando y que yo creo que desde el punto de vista del progreso económico y social y de las instituciones no es buena, ¿no? Es decir, es un camino que si no se lo corrige, yo creo que es un camino peligroso, ¿no? Sinceramente esa es la sensación que tengo. ¿Pero qué notas? ¿Mucha confrontación o falta de diálogo? ¿Mucha incomprensión? No, falta de propuesta. Básicamente mucha confrontación, ¿no? Y lo último que vos dijiste, o sea, no hay propuestas de mediano y largo plazo, ¿no? Sí las hay por ahí digamos, desde el lado de la oposición, desde el lado del gobierno es bastante claro que no las hay. Pero ¿qué pasa? Y sin embargo está en el poder hace 8 años, no bueno, es un dato menor. Este es el problema. Pero te voy a poner un ejemplo, sin propuesta, te voy a poner un ejemplo bien concreto. La ley de financiamiento educativo vencía en 2010. El grueso de las metas que había, los mecanismos que garantizaban el financiamiento, la ley se cayó y nadie dijo nada. Más aún, yo tengo entendido que en el Ministerio de Educación piensan que no hace falta una nueva ley. Esto es una cosa. Nadie dijo nada ni del oficialismo ni de la oposición. Había algunos proyectos de la oposición, pero que no se abrieron paso. Pero el que tenía la responsabilidad primaria, digamos así, de dar la continuidad era el oficialismo. Juan, el gobierno habla del modelo y parece tener aceptación en un porcentaje amplio de la sociedad. Bueno, ahora va a haber muchos políticos que van a poder analizar mejor que yo esto, seguramente, no lo dudo, pero cuando una economía está creciendo a tasas elevadas, a pesar de que se está desacelerando, lo mismo que el consumo, que también se está desacelerando, pero bueno, el consumo el año pasado estaba creciendo al 8%, este año crecerá el 4 y pico. De todas maneras, hablas de un decrecimiento la presidenta anunció, creo, de mayo a mayo un 9,9 de crecimiento. Sí, bueno, puede ser, pero ahí también tenemos diferencias porque la distorsión con los índices de precios en parte se traslada también a alguna distorsión en la medición del nivel de actividad económica, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vos ves las cifras de variaciones reales de venta de supermercados que da el INDEC de 10, 12, 15% anual en términos reales, no son creíbles, ¿no? Ahora, entonces decía que a pesar de que la economía se está desacelerando y el consumo también, es lógico porque se venía de tasas muy altas en el 2010, bueno, la gente perdió el susto de la crisis y siente, bueno, que la economía no marcha tan mal, ¿no? Pues sí que la sensación hoy que vos percibís por los indicadores que vos tenés y por la reacción de la gente es que la gente empieza a desconfiar de la inflación, a desconfiar del poder de compra, a desconfiar de la economía. El dato más elocuente al respecto, bueno, ha habido un informe de la CTA que muestra la pobreza estancada, ha habido otros informes en la misma dirección, incluso de Artemio López, uno, y el del Observatorio de la Deuda Social de la UCA es muy interesante porque muestra claramente que vos hasta el 2007 la situación de ingresos mejoró, pero que desde 2007 en adelante el ingreso real, la percepción de la gente es que se estancó y en el 25% de menores ingresos disminuyó. O sea, cuando le preguntás si le alcanza el ingreso, si tiene capacidad de ahorro, si puede satisfacer plenamente sus necesidades alimentarias, si tiene atrasos en los pagos, etcétera. En los 7 indicadores que se manejan, desde el 2007 hasta el 2010, decayó para el 25% de menores ingresos de población la situación. Vos dirás, y a pesar de eso, ¿cómo
pueden manifestarse electoralmente, aparentemente, según las encuestas, a favor del gobierno. Bueno, ya dije que aquí hay quienes lo pueden analizar mejor que yo. Ahí es donde uno empieza a pensar que tal vez la oposición no hace llegar lo suficiente propuestas que muestren toda esta problemática. Porque claramente Argentina, digamos... pero Juan, vos decís que estamos ingresando a un problema económico en la Argentina. Digamos, la economía se está desacelerando, la inflación está estable, hay que decirlo. ¿Pero estable en qué nivel? Estable, ¿se puede decir? Sí, ¿cómo? No, estable en un nivel, algo con nosotros? en un nivel, no, en un nivel de aproximadamente 23%. Pero que estable no es bueno que esté estable. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvo todo el efecto de la carne. Quiere decir que este año, a pesar de no haber existido el efecto de aumento de la carne, a la cual se responsabilizaba el salto del índice, igual seguís teniendo un índice elevado, que es el que miden, por ejemplo, provincias como San Luis o Santa Fe, que hacen estadísticas confiables y quedan muy parecidas al llamado índice Congreso. O sea que... Índice Congreso, recordemos, después lo vamos a charlar con uno de los protagonistas de esto, claro, es que los diputados decidieron dar a conocer un índice promedio de las consultoras, exacto, que habían sido censuradas, exacto, por Guillermo Moreno. Y que coincide, insisto, ese índice, casas más, casas menos, como diría el santiagueño, coincide con lo que miden aquellas provincias que miden bien la inflación, ¿no? Ahora, yo insisto en la pregunta, ¿no te gusta la palabra o el concepto problema económico? No, ¿Estamos sí lo hay. en un escenario de dificultad económica? Sí, lo hay, digamos, en este sentido. Vos la primera mitad de esta década tuviste baja inflación, ahora tenés alta inflación. Tenías superávit fiscal, ahora tenés déficit fiscal. Tenías superávit en el sector externo, ahora tenés equilibrio en el balance de pagos. No hay más superávit externo. Había una economía que promovía la exportación y la armonizaba con el mercado interno, y ahora vos tenés un esquema de una política que tiene un sesgo anti-exportador, contrario a la exportación, ¿no? Y que se concentra demasiado en el consumo y poco en la inversión. Había un clima que, si no era demasiado favorable, lograba un nivel de inversión bastante aceptable, y se ha pasado a un clima, yo diría, de cierta hostilidad. Entonces, claro que hay problemas económicos que yo creo que son bastante serios, que aunque todavía no se perciban, bueno, y que habrá que corregir lo antes posible. Juan, no se perciben, vos lo describís, digo, van a aparecer en algún momento, según vos me decís, si esto va a ser después de las elecciones, el año que viene. Yo no veo que, digamos, que haya incidentes mayores este año, pero el gobierno que se haga cargo, sea cual fuere, tiene que atacar estos problemas, porque de lo contrario nos estamos acercando a una situación que se puede evitar. Un minutito, ¿se está perdiendo una oportunidad? Yo diría que se la está aprovechando muy parcialmente a la oportunidad. La oportunidad que tiene Argentina en su desarrollo, yo creo que es por lo que el mundo ofrece, es la mayor de su historia, y la Argentina la está aprovechando a lo sumo en un 50%, ¿no? Juan, como siempre, un gusto enorme, ¿eh? Al contrario, Charlie, muchas gracias a vos. Va a estar con nosotros en apenas un instante aquí Carlos Brown, hombre que va a ser candidato a diputado por Duhalde. Carlos, buenas noches. ¿Se va a presentar Duhalde? ¿Mantiene la candidatura? Por favor. Una pregunta que se reitera, pero vos sabés que los hechos la confirman permanentemente, a pesar de que se sigue haciendo esa pregunta. Porque cuando Duhalde se decía que era el armador, y había una cantidad muy grande de candidatos a presidente, esos candidatos a presidente desaparecieron 5 de ellos, y Duhalde sigue confirmando. Bueno, hay uno que ha desaparecido, y a través de Recuadrito,